¿Alguna vez sentiste nostalgia por un lugar en el que nunca estuviste? ¿Por una época que nunca viviste? Japón, años 80 y 90. Solo escuchar eso ya despierta algo diferente, como si hubiéramos perdido algo importante en el camino. Y parece que realmente lo perdimos. Esta fue una época en la que todo parecía mucho mejor, los arcades, los karaokes, el city pop, la economía creciendo como nunca, los animes que marcaron a generaciones enteras. El Japón de esa época no era solo un país, era el futuro. Pero en algún momento, todo eso desapareció. Hoy vamos a rescatar ese momento de la historia. Hoy te voy a mostrar cómo era vivir en la era dorada de Japón, una época que tal vez nunca vuelva, pero que necesitas conocer. Te invito a embarcarte en esta experiencia tan nostálgica. Hay muchas cosas aquí que te van a impresionar. Así que quédate conmigo y prepárate, porque ahora vamos a viajar en el tiempo. Imagina despertarte una mañana de 1988, ir a trabajar y, al final del año, recibir un bono equivalente a 3, 4, a veces hasta 6 meses de salario. No era una lotería. Era algo relativamente normal. Ese era el Japón de los años 80 y 90. La economía estaba explotando, todo el mundo tenía dinero en el bolsillo. Y más importante aún, todos sentían que estaban construyendo algo juntos. La clase media japonesa estaba en su punto más alto. El empleo de por vida era algo muy común, no una excepción. Entrabas a una empresa sabiendo que podías jubilarte allí. Había seguridad, había futuro, había planes reales. El poder adquisitivo del japonés promedio era muy alto. Productos importados que antes eran un lujo imposible ahora estaban al alcance. La tecnología de punta se renovaba mes a mes, y viajar al extranjero era cada vez más común. Pero, ¿sabes qué era lo mejor de todo eso? El optimismo. Esa sensación en el aire de que el país estaba llegando a donde quería, de que todo el esfuerzo de las décadas anteriores había valido la pena. Japón ya no era solo un país recuperándose de la guerra. Japón era el futuro. Las noches nunca terminaban. A las 6 de la tarde salías de la oficina, pero el día estaba lejos de acabar. La cultura del nomikai era algo sagrado. Estar con los compañeros de trabajo después del horario laboral no era una obligación pesada, era un ritual. Era ahí donde nacían las amistades reales, donde las jerarquías de la oficina desaparecían por unas horas. Las calles de Shinjuku, Shibuya y Roppongi estaban llenas de vida, con izakayas repletos en cada esquina, y por supuesto, el karaoke. El karaoke no era solo diversión, era casi una terapia colectiva. Agarrabas el micrófono, cantabas esa canción que todo el mundo conocía y, por unos minutos, eras una estrella. No importaba si cantabas bien o mal, lo que más importaba era el momento, la conexión que se creaba ahí. Después del karaoke venían las discotecas. Roppongi era el lugar indicado para eso. Luces, música, gente de todas partes. La pista siempre estaba llena, la energía de la gente era altísima. No se trataba de subir fotos ni de presumir felicidad en redes sociales, en esa época casi no había celulares. Se trataba de estar ahí, viviendo ese momento. Y la noche solo terminaba cuando empezaba a circular el primer tren de la mañana. Hasta entonces, la ciudad era tuya. Tokio no dormía, y tú tampoco necesitabas hacerlo. Había una cierta libertad en todo eso, una sensación de que la vida no era solo trabajar y dormir. Sí, trabajaban mucho, pero había vida después del trabajo. Sentían que formaban parte de algo más grande. La era dorada de los arcades. Imagina entrar a un lugar donde cada rincón tiene una luz diferente parpadeando, cada máquina emite un sonido compitiendo por tu atención, y hay muchísima gente, todos ahí por el mismo motivo, jugar a algo. Street Fighter 2, Pac-Man, Donkey Kong, había muchos títulos clásicos. Pero no se trataba solo de los juegos, ¿entiendes? Claro, los juegos eran una parte fundamental. Juegos que hoy son leyendas, en aquella época eran novedades. El arcade era un punto de encuentro. Era donde te reunías con tus amigos después de la escuela, donde hacías nuevos amigos porque los dos eran buenos en el mismo juego, donde había torneos y rivalidades amistosas. Prácticamente no había nada malo en esa experiencia, todo era positivo. Y en Japón había arcades por todos lados. Cualquier barrio que se respetara tenía al menos uno. Shibuya y Akihabara, que hoy son los más famosos, tenían edificios enteros dedicados solo a arcades, con varios pisos, cada uno con una temática y un tipo de juego distinto. El sonido de la ficha entrando en la máquina, ese instante de expectativa antes de que empiece la partida, no hay forma de replicar eso en casa.
No se puede sentir lo mismo jugando solo, en línea, desde tu cuarto. Es fácil reconocer que esta es una experiencia que ya no vamos a volver a tener, o al menos no de la misma manera. El arcade era físico, era real. Estabas ahí, sudando junto a tu gente, con tus amigos. Esa era la magia. Era una cultura, realmente el lugar donde se encontraba la juventud japonesa. Y eso es algo que quedó muy atrás. Y mientras todo eso sucedía en las calles, algo nuevo estaban haciendo en las pantallas y en las páginas. 1988, Akira llega a los cines. Y no es exagerado decir que esta obra cambió prácticamente todo. La animación, la historia, la estética cyberpunk, el mundo nunca había visto algo así. Y no fue solo Japón quien se dio cuenta. El mundo entero miró y pensó, espera, entonces el anime puede ser esto. Al año siguiente comienza Dragon Ball Z, y la verdad es que ni siquiera hay forma de medir el impacto de esa obra. Toda una generación, que probablemente incluso esté viendo este video ahora, creció esperando el próximo episodio, intentando hacer un Kamehameha en la vida real, en el recreo de la escuela, discutiendo quién era el más fuerte. Dragon Ball es una de las obras más influyentes del mundo entero. También tiene Sailor Moon, que llega en 1992 y revoluciona todo de otra manera. Chicas mágicas que también luchaban y tenían toda esa acción. Chicas que eran heroínas de verdad, con personalidades propias, complejas, con problemas de la vida real, algo que no se veía tanto hasta ese momento. Y los estudios Ghibli estaban creando obra maestra tras obra maestra, Mi vecino Totoro, La tumba de las luciérnagas, y después La princesa Mononoke. Películas tan increíbles que no eran solo para niños, ni solo para adultos, eran para todo el mundo. Eran arte de verdad, y de hecho, si no conoces las películas de este estudio, te estás perdiendo muchísimo. Míralas todas, son increíblemente maravillosas. Los mangas también estaban por todas partes, kioscos, konbini, tiendas especializadas. Solo ahí ya había títulos para todos los gustos y para todos los públicos. Leer manga en el tren era algo absolutamente normal. Desde el salaryman, el trabajador japonés, hasta el estudiante, todo el mundo tenía un manga favorito. La televisión japonesa también estaba experimentando. Los J-dramas exploraban temas sensibles, programas que mezclaban el humor japonés con crítica social. Todo eso estaban haciendo o ganando mucha fama en ese momento. Y en la música, varias culturas estaban explotando, como el Visual Kei, con bandas como X Japan llenando estadios y creando una estética muy distinta, que mezclaba rock con teatro. Y lo más loco es que en esa época no se trataba solo de cantidad. Aunque la cantidad de cosas producidas era gigantesca, lo que más importaba era la calidad. Eran obras que hasta hoy son referencia mundial. Obras que no solo moldearon la cultura de Japón, sino la cultura del mundo entero. Estoy seguro de que parte de todo esto influyó en tu infancia, en tu vida. Y si estabas viviendo en Japón en ese momento, no solo estabas consumiendo entretenimiento, estabas presenciando cómo se hacía historia. Estabas viendo nacer cosas que impactarían la vida de millones de personas hasta el día de hoy. Así que, felicidades, eras una persona muy afortunada. City Pop, la banda sonora perfecta. Seguro que lo estás escuchando de fondo ahora mismo, ¿no? Si hay algo que captura la esencia de esa época y resume todo de lo que estamos hablando, es el City Pop japonés. Imagina conducir por Tokio en una noche de verano, con las ventanas abiertas, la brisa caliente entrando y la radio sonando con esa canción perfecta. Un bajo marcado, sintetizadores brillantes, voces suaves contando historias de amor, de la vida urbana, de aprovechar el momento. Tatsuro Yamashita, Mariya Takeuchi, Junko Hashi. Estos nombres quizá no signifiquen mucho para quien no los conoce, pero ellos eran los años 80 japoneses. Acompañaron la vida de millones de personas. Esto no era algo de nicho, ni de un grupito. El City Pop sonaba en radios comerciales, en tiendas, cafés y clubes. Era el sonido que definía la vida del japonés. Plastic Love, por ejemplo, es una canción que se mantiene viva hasta hoy. Y si buscas un poco la letra, te darás cuenta de que habla exactamente de eso. Lo más loco es que, décadas después, todavía no lo hemos superado. El City Pop volvió a convertirse en un fenómeno mundial en los años 2010, 2020 y hasta hoy.
Personas que ni siquiera habían nacido en los años 80 descubriendo estas canciones y sintiendo esa nostalgia extraña de la que hablamos al inicio del vídeo. Porque ese sonido captura algo que perdimos, ese optimismo, esa vibra de que la vida podía ser ligera y profunda al mismo tiempo. El City Pop es la prueba de que la música no es solo sonido, es sentimiento, es memoria, es un portal hacia una época que romantizamos porque, sinceramente, parece que las cosas eran más bonitas. Parece que perdimos una parte de eso. No sé si logras entender lo que quiero decir, pero déjame en los comentarios lo que tú piensas. Tecnología que parecía mágica. Ahora piensa conmigo. Hoy en día tenemos un celular que hace literalmente de todo. Parece normal, pero en los años 80 y 90 teníamos esto. Ver esto por primera vez era pura magia. Incluso es gracioso porque de aquí salió el meme del mono escuchando música. Esto era un comercial del Walkman. Ni siquiera podemos dimensionar lo revolucionario que fue. Era música portátil, música que podías llevar a cualquier lugar, en el tren, en la calle, en tu propio mundo. Era tu música. La promesa era esa, elegías cuidadosamente la cinta, ponías los audífonos, presionabas play y listo. El mundo exterior desaparecía. Solo tú y la música. Para nuestra generación más joven, que tiene acceso a audífonos Bluetooth de calidad superior y plataformas de música como YouTube Music o Spotify, esto puede parecer trivial. Pero en esa época era de otro mundo. Y Sony no se detenía, cada año sacaban un modelo nuevo, más delgado, más ligero, con más funciones. Tenía autorreverse para no tener que dar vuelta a la cinta. Cada innovación parecía increíble. Era sentir que caminábamos hacia un futuro mejor. Solo quería mostrar un comentario que vi en un video comercial del Walkman. Kim Jong-un decía que le parecía muy tecnológico, y alguien respondió, Corea del Norte debería haber invertido hace 4 años. Luego llegamos a los años 90 con los discos, los CDs portátiles, calidad digital sin el ruido de la cinta. Parecía cosa de película de ciencia ficción, pero estaba ahí y podías acceder a ello. Pero no era solo audio, Akihabara era como un parque de diversiones para los amantes de la tecnología, cámaras, computadoras, videojuegos, robots. Había cosas que ni sabías que necesitabas hasta que las veías. La gente podía tocar, experimentar, no era solo comprar, era una experiencia nueva. El mundo estaba descubriendo todo esto por primera vez. Cada mes había algo nuevo, una mini TV portátil, traductores electrónicos de bolsillo, relojes con calculadora, Tamagotchi que te hacía sentir responsable de una vida digital. Cada producto parecía venir del futuro. Y aquí llegamos a la época de los videojuegos. Incluso en esta época aparece el Game Boy, que revolucionó los juegos portátiles. Mega Drive, Super Famicom, cada lanzamiento era un evento. Había filas de personas en las tiendas intentando conseguir el primer modelo. No era solo la tecnología, era lo que representaba, cada novedad era una prueba de que Japón caminaba hacia el futuro, que lideraba la carrera tecnológica. Y lo mejor de todo, esto era accesible para las personas. No solo para ricos. La clase media japonesa podía comprar estas maravillas y formar parte de esta revolución. Japón no solo usaba tecnología del futuro, la estaba creando. Y todos los japoneses lo sabían, incluso sentían orgullo de ello. Esto incluso cambiaba la forma en que la gente se vestía y se expresaba. Apareció una estética urbana inolvidable. Tokio de los 80 y 90 parecía un escenario de Blade Runner, pero era la vida real de millones de personas. Cada esquina tenía un neón, no el minimalista de hoy, sino exagerado, caótico, rojo, azul, rosa, verde, todo para llamar tu atención. Y, de alguna manera, funcionaba. Había anuncios creativos gigantescos, bizarros, carteles luminosos muchas veces sin sentido, un gato gigante moviendo la pata, una botella de whisky de 10 metros de altura, anuncios que te hacían detenerte solo para mirar. Las vending machines, de Doan Bike, tenían de todo, café caliente, sopa, paraguas, juguetes. Si necesitabas algo, probablemente había una máquina para eso. Era una contaminación visual enorme, hasta hipnotizante en algunos casos. Comparada con la Tokio de hoy, mucho más organizada y limpia, la energía caótica de los 80 nunca volvió. Esta parte seguro que le gusta a mucha gente. Si estos nombres de autos te dan escalofríos, entenderás de qué hablo. Esta era la era dorada del JDM, Japanese Domestic Market.
Autos accesibles, pero increíbles, motor turbo, tracción trasera o integral, diseño que todavía se copia hoy, y lo mejor, podías modificarlos. La cultura del tuning estaba explotando. Cada dueño le ponía su personalidad al auto. No era solo transporte, era una extensión del dueño. En esta época, Japón se hizo famoso por sus carreras nocturnas, montañas a medianoche, Wangun Expressway. Había muchas competiciones informales, la mayoría ocultas. Era mucha adrenalina para un solo país. Estos autos hoy son leyenda porque eran muy especiales en esa época, el futuro sobre ruedas. Esta parte es de otro mundo. Y si te gusta el mundo automovilístico, Japón era definitivamente tu lugar en ese entonces. También estaba la cuestión de la moda en Japón en esa época. ¿Sabes cuál era la moda en Japón en los años 80 o 90? Prácticamente ninguna. No había muchas reglas. Por ejemplo, tenías a las Ganguro Girls, esas chicas con la piel artificialmente bronceada, cabello decolorado, maquillaje blanco y accesorios muy coloridos. Un poco extraño, pero era intencional, era un movimiento de rebeldía. Surgieron precisamente en esa época diciendo cosas como, quiero ser quien yo quiero ser, rebelándose contra las normas. También estaban las bandas de Visual Kei, que llevaban esto al extremo, hombres con maquillaje más elaborado que cualquier mujer, ropa que mezclaba gótico, punk y rock, y peinados que desafiaban la gravedad. Era algo muy loco. Por otro lado, estaba la cultura kawaii y la Lolita Fashion, chicas vestidas como muñecas. La cultura de lo adorable, llevada al arte. Y lo más sorprendente, casi nadie juzgaba. Podías vestirte como quisieras, y la sociedad japonesa, conocida por ser muy rígida, simplemente lo aceptaba, al menos en los ambientes más jóvenes. Harajuku era un laboratorio para este tipo de personas, ahí nacían estas tendencias de moda. Había revistas de principios de los 2000, como Fruits, que documentaban todo esto. Era una pasarela de personas completamente diferentes. Aunque Japón mantiene hoy cierta libertad y mucha gente no se fija demasiado en tu forma de vestir, en esa época esto representaba un cambio drástico, un verdadero rompimiento con el sistema. Ir de compras en esa época era un paseo de fin de semana, un evento familiar en muchos casos. Los grandes almacenes eran palacios, varios pisos, cada uno dedicado a algo diferente, ropa, electrónica, juguetes, comida, arte. No eras solo un cliente, eras un invitado. Cada producto se presentaba con mucho cuidado, y cada distrito de Japón tenía su propia personalidad, Akihabara para tecnología, Shibuya para los jóvenes, Ginza para el lujo, Shinjuku para casi todo. Productos importados que antes eran imposibles ahora eran accesibles. Marcas europeas de lujo abrían tiendas en Japón. El mundo entero llegaba a Japón, y Japón tenía dinero para comprar. Transporte eficiente y cómodo. El tren bala japonés no era novedad en los 80, pero estaba en su punto máximo. De Tokio a Osaka en 3 horas parecía magia. El metro de Tokio estaba en constante expansión, nuevas líneas, nuevas estaciones, mucha más conectividad. La ciudad crecía y la infraestructura acompañaba todo, y había sensación de seguridad. Movilidad era libertad, y Japón perfeccionaba esto día a día. Comunidades y festivales. Pero detrás de toda esta modernidad había algo que permanecía vivo, los matsuri, festivales de barrio, tradiciones de siglos en medio de una metrópolis futurista, y todos participaban. Yakisoba, algodón de azúcar, juegos de pesca, tambores taiko resonando. 3 generaciones celebrando juntas. Mucho respeto, jóvenes con cabello colorido ayudando a señoras a cruzar la calle. La tecnología no había matado la humanidad. Existía orgullo de formar parte de eso, pero no era un nacionalismo agresivo. Era la sensación de que todos habían construido algo juntos y que estaba quedando bien. La comunidad aún significaba algo. Pero, ¿sabes qué unía todo esto? Lo que lo hacía especial, la sensación de que el futuro sería mejor que el presente. Japón parecía estar dominando el mundo económicamente, tecnológica y culturalmente. Y no era arrogancia, era confianza en su trabajo. La gente hacía planes a largo plazo porque confiaba en el mañana. Las empresas invertían en investigación porque sabían que el futuro sería suyo. El futuro no asustaba a Japón, lo emocionaba. Cada edificio nuevo, cada producto lanzado, cada canción en la radio, todo apuntaba hacia arriba. Pero, lamentablemente, sabemos cómo termina esta historia, ¿verdad? Tal vez por eso miramos atrás con esa extraña nostalgia. Tal vez lo mismo pasó en nuestros países.
Entonces, ¿por qué no podemos superar los años 80 y 90? No es solo nostalgia tonta, no es solo una estética bonita. Es porque parece que había algo real allí, una especie de energía colectiva, un optimismo que ya no vemos. Fue una época donde las cosas, de algún modo, tenían sentido. El trabajo duro tenía recompensa, la comunidad tenía valor, el futuro tenía promesa. Hoy el mundo está tan individualizado, ansioso e incierto que sentimos que perdimos algo importante en el camino. Japón de los 80 y 90 no era perfecto, tenía problemas, tenía sombras, como nuestros países también las tenían. Pero ahí había algo que no podemos recrear, la sensación de vivir un momento especial, de ser parte de algo único en la historia. Hoy no podemos sentir eso. Y quizá esa época nunca vuelva. Pero podemos aprender mucho de ella. Recordar que la conexión real entre personas aún importa, que la comunidad importa y que el optimismo basado en la acción colectiva, en nuestro trabajo, también importa. Tal vez nuestra generación aún no ha llegado al momento en que se sienta realmente especial, que sienta que estamos construyendo algo nuevo en la historia. Tal vez solo no sea nuestro momento todavía. Gracias por viajar conmigo hasta la era dorada de Japón. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Este fue un video diferente, quería comentar sobre estos temas. Si te interesa este tipo de video más reflexivo o de viaje en el tiempo, comenta abajo también. Cuéntanos tu opinión sobre todo esto, conversaremos en los comentarios. Muchas gracias de nuevo, y nos vemos en el próximo video.